Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Gracias. Cuando Mina terminó de preparar el té y unos bocadillos sobre la mesa, se sentaron frente a frente, y ella le dio las gracias con una sincera inclinación de cabeza. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Y por favor, no incline la cabeza, comandante. Shinra intentó detenerla rápidamente, pero Mina no se movió y le expresó su gratitud. En ese momento tuve miedo de tomar una decisión, algo que no es propio de alguien en mi cargo, pero gracias a ti pude salvarlo. Gracias. Kafka se había convertido en kaiju, pero aún así, a ella le resultaba muy difícil entregarlo a la sede central, sabiendo muy bien que su destino sería convertirse en material para armas o trajes de combate. Sin embargo, como capitana de la tercera división, Mina sabía lo que debía hacer, pero su corazón le decía lo contrario, y no podía pedir que salvaran a Kafka porque su posición no se lo permitía. Por suerte, Shinra mostró su determinación de salvar a Kafka, lo que le dio a ella la oportunidad de hacerlo. No hice nada especial. Solo quería salvar a mi amigo, así que levante la cabeza, ¿de acuerdo? Shinra no sabía qué tipo de relación tenían Mina y Kafka, pero por el esfuerzo que ella había hecho para salvarlo, podía notar que su relación debía ser especial, y por eso mismo sabía muy bien que no pasaría nada entre ellos. Uchiha-kun. Esperar. Eso era lo más doloroso del mundo. Cuando Mina estaba sola, luchando contra kaiju peligrosos, con las expectativas, las vidas y las responsabilidades de todos sobre sus frágiles hombros, era tan duro que ella misma no sabía cuántas veces había llorado a escondidas en su habitación. Sí, quizá era la combatiente especialista a distancia más especial y fuerte de la fuerza de defensa, pero en lugar de sentirse orgullosa y sin miedo, estaba llena de ansiedad y temor, pues se había convertido en aquella en quien todos confiaban. La responsabilidad que debía asumir en cada combate casi la aplastaba a cada momento, y en ese instante solo esperaba que Kafka se uniera a la fuerza de defensa cuanto antes, para poder luchar codo a codo y tener a alguien en quien apoyarse cuando su corazón flaqueara. Por desgracia, después de esperar tanto tiempo, casi una década, Kafka no acudió a ella, y cuando se reencontraron, él se había convertido en un kaiju al que ella debía proteger. Si Shinra no hubiera tomado la iniciativa de hablar en ese momento, Mina estaba segura de que se habría derrumbado. Nadie en la fuerza de combate estaba cuerdo, y todos tenían sus propios problemas mentales, porque cada vez que los enviaban a una misión podían morir en cualquier momento, sobre todo los considerados los más fuertes. Por suerte, muchos tenían formas de sobrellevar esas emociones, como beber alcohol, jugar videojuegos o volverse adictos a las compras, pero lamentablemente Mina no tenía manera de lidiar con esos sentimientos, salvo abrazar a su mascota, el tigre gris Baco. Si hubiera sido cualquier otra persona, Mina no le habría hecho esa pregunta, ya fuera a otros capitanes de división o a quienes ocupaban puestos más altos, pero con Shinra era diferente. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Bueno. Shinra la miró confundido, preguntándose a qué se refería con esa pregunta. Quiero decir, debes saber lo que significa ser tan talentoso, ¿verdad? Serás el líder, quien guíe a todos hacia la batalla. Te cargarán muchas cosas. Responsabilidades, las vidas de tus compañeros y de todos los que viven en este país. ¿Por qué pareces estar bien? ¿Por qué Shinra estaba bien con eso? La respuesta era sencilla. Probablemente, solo soy mejor actuando, para que los demás no se preocupen por mí y tengan confianza y esperanza de que no perderán esta batalla contra los kaiju. Comparado con su desesperación durante la masacre de los Uchiha, la crisis causada por los kaiju no era nada, porque la gente todavía tenía esperanza. Pero ¿qué hay de él, que estuvo a punto de ser asesinado por Itachi, Obito, Dance y las raíces en aquel entonces? Si Shinra no hubiera despertado el Mangekyou Sharingan, sabía muy bien que su vida habría estado prácticamente perdida. Aún así, probablemente debido a esa experiencia de sentirse indefenso, era bueno ocultando su preocupación, soportando todo en silencio, mostrando a los demás que estaba bien, pensando que el día siguiente sería brillante. Y su apuesta fue acertada, porque su día llegó a ser brillante, y aquellos que lo habían sumido en la desesperación pronto estarían desesperados. La habilidad del kaiju era interesante, sobre todo cuando había obtenido la capacidad de fusión, pero no era perfecta, y pensó en conseguir la habilidad de aquel kaiju al que llamó kaiju número 9. ¿Por qué lo llamó kaiju número 9? Porque el kaiju número 8 sería Kafka. Entonces, Shinra y Mina conversaron sobre sus experiencias, preocupaciones y todo lo demás.
Quizá fue porque su fuerza era más o menos similar, sobre todo porque Shinra era el soldado más talentoso y Mina la combatiente a distancia más fuerte de la fuerza de defensa. Sus preocupaciones eran más o menos parecidas, y por eso Mina pudo conectar fácilmente con Shinra. Sin embargo, si Shinra tuviera que decir por qué se volvieron tan cercanos tan rápido que Mina pudo hablar de sus inquietudes sin titubear, era porque él no la había puesto en un pedestal, ni pensaba que ella estuviera por encima de él. Mucha gente hacía eso con Mina, y por eso ella no podía sentirse conectada con ellos, pues notaba que ellos se consideraban inferiores a ella. Pero con Shinra era diferente, porque con él podía hablar de muchas cosas. Aún así, mientras hablaban de muchas cosas, sobre todo de dulces, sus lugares favoritos, viajes, trucos y muchas otras cosas que a los ojos de muchos parecían insignificantes, Shinra no lo creía así. Si uno puede mantener una conversación sin importancia con alguien, dedicándole su valioso tiempo a esa persona a pesar de saber que no traerá nada, ¿acaso no es una señal de que su relación se ha vuelto más cercana? Sin importar eso, su conversación tuvo que terminar cuando llegó la mañana. Sí, los dos siguieron hablando hasta el amanecer, y con su capacidad física no era nada, pues era más difícil dormir debido a todo el estrés que recibían, y cuando dormían, podían tener pesadillas. Por eso muchos sufrían de insomnio. Sin embargo, cuando llegó la mañana, un hombre robusto y musculoso, rodeado de muchos soldados, mostró una aura digna y poderosa que hizo que todos los presentes lo saludaran. Director. Mina se puso rápidamente de pie e hizo el saludo militar. Naturalmente, Shinra también lo hizo, porque aunque todavía no había sido aceptado oficialmente, era solo cuestión de tiempo para que entrara en esta organización. El hombre saludó a Mina, luego miró a Shinra, que parecía ser a quien deseaba conocer. ¿Eres Shinra Uchiha? Sí, señor. Mi nombre es Shinomiya Isao. Soy el director general de la Fuerza de Defensa. En otras palabras, el hombre que tenían delante era quien ocupaba el puesto más alto de toda la organización. Felicidades, de ahora en adelante quedas aceptado como oficial de la Fuerza de Defensa. Espero mucho de ti. Sí, señor. También, gracias por salvar a mi hija. No, es mi deber. Isao miró a Shinra en silencio y preguntó, ¿acaso quieres decir que te gusta como hombre y que incluso deseas salir con mi hija? Shinra. No solo Shinra se quedó sin palabras, sino que Mina y todos los demás perdieron la voz al oír las palabras de Isao. Tomando aire hondo, Shinra se preguntó qué habría dicho Kikoro a su padre. Eres bueno, pero déjame ver si eres digno de mi hija o no. Los ojos de Isao eran feroces, como los de un kaiju que quisiera arrasar todo el país, y luego dijo con gravedad. De ahora en adelante, eres mi alumno. Sígueme. Los labios de Shinra se torcieron, pero supo que solo podía darle una respuesta. Al hacer el saludo militar, dijo, sí, señor. Para entonces, Shinra sintió que lo entrenaban como a un espartano, el legendario guerrero de la mitología griega. Si hubiera sido deforme o débil, lo habrían arrojado al monte Taigeto, pero por suerte era fuerte, y también lo era su voluntad. Ya fuera combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, conocimiento, gestión o cualquier otra cosa. Isao lo atiborraba todo, obligándolo a aprenderlo sin una pizca de amabilidad o compasión. Sin embargo, Shinra no se quejó y simplemente aceptó todas sus tareas con calma, porque la mejora que recibía era real, e Isao incluso le dio los planos de muchos secretos que él quería obtener, lo que demostraba que Isao no era malo. ¿Por qué fuiste a Japón? Con tu habilidad, podrías buscar un país mejor, ¿no? Aún así, Isao no pudo evitar hacerle esa pregunta a Shinra, sobre todo porque Shinra era realmente talentoso, había nacido en el sudeste asiático y había estudiado en Singapur. Con el talento de Shinra, sin importar a qué país deseara ir, tendría la oportunidad de ocupar un alto puesto dentro de la organización, sobre todo cuando todos los países necesitaban soldados fuertes. Después de todo, no solo Japón era atacado por kaiju. Entonces, ¿qué debía decir Shinra en ese momento? Creo que este país es el que más me necesita. Francamente, Shinra había llegado a este mundo por accidente, ya que era imposible determinar a dónde iría en el nuevo mundo, porque era aleatorio. Podría ser un lugar peligroso donde muriera al instante, o un mundo como este, donde tuviera tiempo para adquirir poder. Pero era imposible que diera esa respuesta, ¿verdad? Así que improvisó una declaración diciendo que la frecuencia de kaiju en este país era alta, pero carecía de un soldado poderoso, un poder definitivo que pudiera defender al país de las crisis. Si estuviera en otro mundo, lo que más necesitaba este país era un símbolo de paz. Alguien que hiciera creer a todos y tuvieran confianza en el futuro de esta nación, como un héroe que luchara contra el rey demonio que infundía terror en el mundo.
Isao era esa persona, y era un héroe a los ojos de muchos, y por eso había llegado a ocupar el puesto más alto de la organización. Pero, lamentablemente, había envejecido y también se había debilitado, pues ya no era tan fuerte como en su juventud. Isao necesitaba a alguien que pudiera heredar su manto, y por suerte lo encontró, alguien que también pudiera proteger y acompañar a su hija. Bien. Isao asintió, satisfecho con la respuesta de Shinra, porque Shinra no era tan ingenuo y también tenía cierta ambición, y podía ver que amaba sinceramente a su hija. Aún así, antes de eso, mañana te conseguiremos un arma nueva. ¿Un arma nueva? Después de estar bajo la tutela de Isao, Shinra había entrenado con muchas armas y también había aprendido los entresijos de todo, incluida el arma personalizada, que era un arma especial otorgada a soldados especiales. Entonces, ¿Isao le daría un arma así? Arma número 6. Intenta usarla mañana. Parecía que Isao tenía una expectativa más alta de él de la que él mismo creía. Arma numerada. Era un arma especial creada a partir del tipo más fuerte de Kaiju, el Kaiju identificado. Un Kaiju extremadamente poderoso con un nivel de fortaleza de 9,0 o superior al que normalmente se le asignaba un nombre clave. Entre todas ellas, el arma número 6 se creó a partir del Kaiju número 6. Un Kaiju que apareció hace 10 años y que causó la muerte de 200 oficiales de la Fuerza de Defensa y 3 capitanes, siendo la víctima más notable la capitana de la segunda división, Ikari Shinomiya, lo que le valió el título de rey de los Kaiju y símbolo de la desesperación. Por suerte, ese Kaiju había muerto y se transformó en un arma que podía usarse para proteger a la gente de este país. Sin embargo, lamentablemente, debido a su poder y tiranía, incluso después de haber sido convertido en arma hace 10 años, ningún soldado había podido manejarla. Naturalmente, Shinra también conocía esa arma y había leído los datos de esas armas numeradas, incluidas sus habilidades únicas que se otorgaban a quienes las usaban. Isao Shinomiya, su maestro en la fuerza de defensa, también era usuario de un arma numerada, y manejaba el arma número 2, que le otorgaba el poder de generar una potente explosión, un ataque sónico y una barrera protectora. Shinra había entrenado a menudo con Isao mientras aprendía las artes marciales que Isao dominaba, pero como Isao no encontraba ventaja al pelear solo con artes marciales puras contra él, a menudo hacía trampa usando el poder de su arma, el arma número 2. Shinra había visto lo poderosa que era el arma numerada, así que ¿cómo no iba a sentir interés? ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza en manejar ese poder? Preguntó Isao con un tono provocador al ver que Shinra permanecía en silencio tras el anuncio. No, solo pensé que me darías un arma personalizada. Isao le había preguntado antes con qué tipo de arma era mejor Shinra, y naturalmente respondió que era mejor usando un kukri. Esa elección de arma podría parecer extraña, pero como había adquirido el dominio del kukri de Sarkis en el mundo de One Piece, naturalmente era el mejor usándolo. Más importante aún, esa arma se adaptaba bien a su identidad, ya que se había graduado de la Universidad Nacional de Neuralización de Singapur. ¿Por qué se adaptaba a su identidad? Porque muchos de los soldados de Singapur provenían de los Gurkhas, el legendario ejército mercenario que solía contratar el Imperio Británico para conquistar. Como Shinra venía de Singapur, no era extraño que hubiera aprendido de los Gurkhas. Además, la especialidad y el arma principal de los Gurkhas era el kukri, lo que encajaba con su identidad. Probablemente, por su identidad y el lugar donde trabajaba, debería decir que debería obtener una katana, pero no era tan bueno con la katana, y solo porque fuera la hoja más famosa del mundo no significaba que fuera la más adecuada para él. Además, el kukri era un arma estupenda porque podía cortar al oponente con facilidad. No te preocupes. Conseguiré tu arma personalizada, pero también deberías intentar usar este arma número 6. Para Isao, usar su autoridad para conseguir lo que Shinra deseaba no era nada, sobre todo porque ya lo consideraba su yerno. Lo haré. Shinra hizo el saludo militar y se preparó para irse, a descansar, pues al día siguiente tendría una prueba. Solo que al darse la vuelta, Isao lo miró con una expresión complicada antes de soltar un suspiro resignado y luego continuar trabajando para no distraerse con el amor entre dos jóvenes. En cuanto a por qué Isao mostró esa expresión, fue porque cuando Shinra regresó a su habitación privada, alguien llamó a la puerta, y al abrir vio a la encantadora muchacha de coletas gemelas, que lo miró con una sonrisa juguetona y preguntó, ¿acaso interrumpí tu descanso, oficial Uchiha? Shinra. Aún así, cuando estuvo frente a él, Kikoru se aferró rápidamente a él e inhaló su olor mezclado con sudor, que extrañamente la volvía adicta. Te extrañé. Su voz fue un poco baja, así que Shinra también la abrazó y cerró la puerta en silencio.
¿Cómo está la tercera división? Bien. Ese viejo te está buscando, eso sí. El viejo al que Kikoru se refería era Kafka, que había sido aceptado en la tercera división. A diferencia de Kikoru, Ichikawa y Kafka, que fueron aceptados en la tercera división bajo el mando de Mina, Shinra fue directamente a la sede central con Isao. ¿Eso era nepotismo? Probablemente, porque Shinra sabía muy bien que a los ojos de muchos era el yerno de Isao por su relación con Kikoru, y por eso lo trataban de forma diferente, pero también pensaba que, en lugar de sentir envidia, todos solo podían mirarlo con empatía, porque Isao era demasiado duro con él. Para moldearlo como un yerno perfecto, Isao le asignaba muchas tareas desafiantes, lo que hacía que muchos lo compadecieran, pero Shinra estaba más que feliz, porque podía aprender muchos secretos, conocimientos valiosos e información crítica sobre los kaiju y la fuerza de defensa. Francamente, para él no hacer nada era más doloroso que cualquier otra cosa, sobre todo cuando alguien lo esperaba, y su corazón también se sentía incómodo si no hacía nada, porque quería volver al mundo de Naruto cuanto antes, deseaba evolucionar sus ojos, y aunque no pudiera vengarse por completo, quería hacerles sentir dolor a quienes arruinaron su vida. Aún así, no era un robot, y hasta los robots necesitan mantenimiento, así que necesitaba un momento de relajación. Por suerte, tenía a Kikoru aquí, y aunque se separaron después de ese examen, siguieron en contacto por teléfono inteligente para aliviar la soledad. Para ser sincero, era la primera vez que se volvían a ver desde que Isao lo llevó a su lado, y probablemente ese era el regalo de Isao para Shinra, que había aceptado todo su riguroso y pesado entrenamiento sin una sola queja. Además, esta mañana, al día siguiente también debía probar el manejo de las armas numeradas, algo prácticamente peligroso que podía poner en riesgo su vida. Si Shinra estaba demasiado tenso, podría fracasar, así que Kikoru estaba a su lado para acompañarlo y relajarse, pero lamentablemente, tenerla a su lado hacía que otra parte de su cuerpo se tensara. Cuando se encontraron, querían hablar de muchas cosas, porque habían estado separados mucho tiempo, pero cuando se sentaron en la cama, en lugar de hablar, comenzaron a besarse, a apasionarse, e incluso tuvieron un beso oscuro en el que enredaron sus lenguas y succionaron la saliva del otro. Si Isao y los demás vieran lo que le había pasado a Kikoru en ese momento, sin duda matarían a Shinra, porque en lugar de la dama elegante, favorecida y respetada por muchos debido a su esfuerzo, talento y poder, se había convertido en una pequeña libertina completamente cautivada por un placer inmoral. Me pregunto qué pensarían si te vieran así, Kikoru. ¿Y quién me ha vuelto así? Golpeando su amplio pecho con la palma de la mano, Kikoru hizo un puchero mientras se acurrucaba cómodamente en sus brazos como una gatita cariñosa. Como esperaba, es maravilloso estar a su lado. Aunque le preocupaba un poco que fuera demasiado pronto, porque ya le había dado su primer beso en aquel momento, no se arrepentía y no podía evitar buscarlo más. Si sus padres supieran de este lado de ella, estaba segura de que la regañarían, y su padre podría encarcelar a Shinra, pero si eso realmente pasara, ella haría todo lo posible por detenerlo, porque sabía muy bien que había caído. Como hija del héroe, y de una madre que también fue miembro de la fuerza de defensa, Kikoru sabía que su vida, aunque más fácil que la de muchos, por recibir más facilidades y riquezas que la gente normal, también conllevaba una responsabilidad mayor, pues debía proteger a todos aquellos que habían dado su apoyo contra los kaiju. Tras la muerte de su madre, también decidió convertirse en soldado de la fuerza de defensa, un trabajo donde podía perder la vida en cualquier momento, pero aún así no se arrepintió de su elección y siguió esforzándose, porque esa era su decisión y un camino del que no iba a retroceder. Sin embargo, era imposible que no tuviera preocupaciones, porque en este trabajo cualquiera podía morir. Incluso su madre, Hikari Shinomiya, esposa del héroe Isao Shinomiya, usuaria del arma número 4 y capitana de la segunda división, había fallecido. Tanto ella como su padre sabían que cualquiera podía perder la vida, incluido Shinra, a pesar de saber que era muy talentoso. Así que, mientras tenían tiempo, ella miró su hermoso rostro, le acarició suavemente la mejilla y dijo con un tono tentador: «Shinra, ¿quieres hacerlo?». Shinra se quedó en silencio, porque esta muchacha le recordaba a Karura, pero a diferencia de Karura, Kikoru debería tener más autocontrol, y definitivamente no era una chica descarada que siempre gritara que quería tener sus hijos, pero al parecer no era el caso. Sin embargo, también entendía por qué Kikoru se sentía así. Este mundo era peligroso, y como soldado de la fuerza de defensa, podía morir en cualquier momento. Como él estaba ocupado y usaba toda su energía cada día, el tiempo que pasaba en su habitación era solo para dormir, y francamente, le tenía un poco de miedo a Isao, porque temía que si hacía algo más, pudiera hacer estallar su habitación con el arma número 2.
Aún así, su silencio fue interpretado como un rechazo. ¿Acaso no soy atractiva? ¿Mis pechos son demasiado pequeños? Aunque Kikoru no se creía fea, sino incluso linda, porque muchos chicos solían declarársele, sabía que su cuerpo era pequeño y su pecho aún más diminuto, pero ¿qué podía hacer? Su madre tenía un tamaño de pecho bastante agradable, pero ¿por qué ella era pequeña? Si Shinra supiera lo que Kikoru pensaba, diría que era porque entrenaba demasiado, la grasa de sus senos se había reducido, o más bien, quienes suelen hacer ejercicio suelen tener el pecho más pequeño. Aún así, la besó y detuvo su preocupación empujándola sobre su cama, y comenzó a desnudarla con suavidad, e incluso le quitó el sostén, dejando al descubierto sus pequeños pero adorables pechos. Durante ese proceso, Kikoru estaba aturdida, preguntándose por qué Shinra era tan hábil, y también por qué ella estaba tan ansiosa por unirse a él. No es cierto. Son tan lindos que me ponen así. Parpadeando, Kikoru vio el gran objeto comparable al de un kaiju. Los kaiju de Shinra eran originalmente alrededor de 20, pero con la Bane Nomi, podía expandir el tamaño de su kaiju como quisiera. Sin embargo, aunque tenía muchas cosas que quería decir, cuando sus labios se presionaron contra los de ella, su pequeño cuerpo se retorció de placer antes de que el gran objeto que la intimidaba le diera una felicidad que nunca había imaginado, hasta que cayó por completo. Solo que al día siguiente, el día de la prueba en la que se esperaba que Shinra manejara el arma número 6, pudo sentir que la mirada de Isao sobre él era demasiado intensa. ¿Qué te pasa, Isao? ¿Por qué tienes cara de querer matar a un kaiju? Jugó Urota, un hombre de mediana edad con rostro perezoso y desanimado, que solía llevar una botella de sake al trabajo, era el capitán de la cuarta división. Miró a su viejo amigo con expresión extraña. No debería estar Isao feliz o nervioso, pensando que Shinra, su discípulo, quería hacer la prueba para manejar el arma número 6, el arma numerada creada a partir del kaiju más fuerte que jamás había aparecido en este país. Sin embargo, ¿por qué la cara de Isao era tan feroz que parecía desear golpear a Shinra hasta dejarlo inconsciente? De algún modo, si Shinra no estuviera a punto de enfrentar una prueba importante, y estuviera al lado de Isao en la sala de observación, Hugo sentía que Isao podría molerlo a golpes. Nada. Pero Isao no podía darle una respuesta, porque cómo iba a contarle a su viejo amigo que acababa de enterarse por su mayordomo de que su hija no había regresado de la habitación de Shinra y se había quedado con ese discípulo suyo. ¿Qué habían hecho Shinra y Kikoru en la habitación de Shinra durante toda una noche? Isao no era tan ingenuo como para creer que solo estaban jugando videojuegos en la computadora o en la consola. Aunque estuvieran jugando, debía ser un juego para adultos. Sí, Isao se alegraba de que Kikoru hubiera encontrado a alguien a quien amaba, pero se sentía contradictorio e incluso quería golpear a Shinra. ¿Acaso no podía esperar hasta que se casaran? ¿Acaso salió con tu hija o algo? Preguntó Hugo riendo, pero al ver a su amigo, no pudo reír e incluso se mostró sombrío. Al ver esa reacción, se quedó atónito y preguntó incrédulo. ¿En serio? Debieron haber estado haciendo eso. En lugar de seguir a los dos a Nagano, Kikoru decidió descansar porque estaba agotada como si no hubiera dormido en toda la noche. Si no era por eso, entonces ¿por qué? Ojalá Isao pudiera encontrar otra respuesta, pero por desgracia no podía. Sin embargo, de algún modo, también lo aliviaba, porque como padre, no podía darle a su hija el amor que merecía, sobre todo por su posición y el sueño que ella tenía tras la muerte de su esposa. Tomando aire hondo, Hugo encendió el micrófono y dijo, Uchiha Shinra, espero que estés listo. Si fallas, entonces deberás estar preparado. Kikoru quizá no era su hija, sino la hija de Ikari e Isao, pero Hugo también la consideraba como tal, pues era amigo cercano de Ikari e Isao y también había cuidado de Kikoru cuando era niña, así que cuando supo que una bestia se había comido a esa querida muchacha, ¿cómo podía mantener la calma? Shinra se sintió impotente, pero aún así respondió, sí, señor. Bajo la mirada feroz de los dos hombres más fuertes de la base de Matsumoto en Nagano, Shinra se puso el arma número 6 con ayuda del personal. Aunque muchos estaban confundidos por la mirada de Isao y Hugo, muchos tenían grandes expectativas puestas en él, sobre todo porque era conocido como el más talentoso y con el mayor potencial de la historia. O más bien, si Shinra no podía manejar el arma número 6, ¿quién podría hacerlo? Todo el entrenamiento, estudio y esfuerzo que Shinra había realizado era para este momento, para convertirse en el soldado más fuerte de la historia de la Fuerza de Defensa y heredar el manto de Isao. Así que, de algún modo, aunque Isao y Hugo lo miraran de esa manera, tenían grandes esperanzas en él, porque comparado con las vidas de las personas de este país, el encuentro amoroso de Shinra con Kikoru no era nada.
El arma numerada, aunque poderosa, también era peligrosa, porque usarla desgastaba y estresaba el cuerpo del usuario de formas inimaginables, y muchos habían perdido la vida al manejarla. Como el arma numerada más fuerte, el arma número 6 naturalmente provocaba mucho más estrés y un desgaste mayor que cualquier otra. Así que estaba claro que era peligroso, pero como Shinra estaba preparado y había entrenado tan duro durante más de un mes, por supuesto que no dudaría aunque se enfrentara al peligro. Ahora comenzaremos la prueba de compatibilidad con el arma número 6. Cuando todo el personal estuvo listo, Shinra miró hacia la sala de observación y asintió. Por favor, comiencen. Bien. El rostro de Shinra estaba tan tranquilo como la superficie de un lago, y nadie podía ver indecisión, ansiedad o incluso una arrogancia excesiva que hiciera preguntarse si existía algo que pudiera conmover su corazón. Probablemente tal cosa no existía, ya que Shinra se atrevió a acostarse con Kikoru, la hija de Isao, el director general de la Fuerza de Defensa. Sin importar eso, Shinra miró el arma número 6, que tenía forma de traje de combate. Normalmente, el evaluador solo se pondría las partes de los brazos, pero esta vez se puso todas las partes del cuerpo por completo, porque francamente, si no podía manejar esta arma, deshonraría el nombre de Uchiha. Comiencen. Junto con ese anuncio, todo el personal inició la prueba de compatibilidad del arma número 6 en Shinra. Iniciando arma monstruo eminente. Arma número 6. No hay problemas con la asimilación ni con la conexión nerviosa. En ese momento, Shinra sintió como si viera la existencia del número 6, el kaiju colosal con un nivel de fortaleza de 9,6 que logró guiar un cataclismo sin precedentes junto con múltiples kaiju de nivel Onju, y que era conocido como una de las tragedias kaiju más catastróficas de la historia humana. Sin embargo, inclínate. Cuando sus ojos se transformaron en los del Mangekyou Sharingan, el alma del número 6 fue rápidamente controlada por él, y esta arma quedó completamente bajo su dominio, mientras todos podían ver cómo su poder de combate liberado seguía aumentando a una velocidad que nadie podía imaginar, hasta tasa de compatibilidad, 100%. Junto con ese anuncio, todos se quedaron atónitos, observando a Shinra, que había dominado por completo el arma más fuerte creada a partir del kaiju más poderoso. ¿Sé cómo te sientes? Incluso Isao se sintió ligeramente conmocionado por lo monstruoso que era el talento de Shinra. Me siento bien. Shinra podía sentir el nuevo poder que podía usar después de ponerse el arma número 6, y ese poder era bastante interesante e incluso poderoso. Pero si lo usaba en ese lugar, temía poder matar a todos los presentes, porque el poder era demasiado violento. Pero necesito probar esta arma. ¿Tienen algún lugar donde pueda usar todo su poder sin preocupaciones? Sí. Isao asintió, satisfecho con las capacidades de su yerno. Aquí tenemos las instalaciones, y puedes usar todo tu poder allí. Era la primera vez que alguien lograba dominar el arma número 6 a tal nivel, y por supuesto que querían recopilar la mayor cantidad de datos posible. Gracias. Shinra asintió, contento de que su suegro ocupara el puesto más alto de la organización. Por cierto, para hacerlo más interesante, ¿qué te parece si peleas contra uno de nuestros soldados más fuertes? ¿Eh? Antes de que Shinra pudiera siquiera tomar una decisión, cuando se encontraba en las instalaciones donde probaría su poder, apareció un hombre con una sonrisa que contenía un dejo de travesura, y también ligeramente irritado por alguna razón, y dijo, me llamo Gen Narumi. Soy el capitán de la primera división. Puede que seas conocido como el más talentoso y con mayor potencial, pero de ninguna manera eres más fuerte que yo. Déjame ver qué tan poderoso eres, muchacho. Tomando aire hondo, Shinra sintió que este desarrollo era clásico. Cuando Gen Narumi se plantó frente a Shinra y lo provocó, listo para pelear con él, todos se quedaron sin palabras, pero conocían bien lo infantil que era este tipo, o más bien, Narumi era famoso por ser considerado un niño problemático dentro de la Fuerza de Defensa. Si existía una razón por la que este tipo problemático había sido elegido como capitán de la primera división, era porque Narumi era fuerte, más fuerte que nadie, al menos en la generación actual de la Fuerza de Defensa. Sí, tanto Oshina como Mina eran fuertes, pero uno solo era fuerte en combate cuerpo a cuerpo y la otra en combate a distancia. Sin embargo, Narumi era un combatiente fuerte tanto en combate cercano como lejano, utilizando un estilo de lucha especializado que empleaba un arma con forma de bayoneta. Con este estilo, incluso creó una nueva forma de lucha para todos, sobre todo en el uso de la bayoneta.
Así como el arte marcial de Isao se convirtió en el arte marcial oficial enseñado en la fuerza de defensa, la influencia de Narumi en la bayoneta se convirtió en el estilo principal de los soldados de esta organización para derrotar a los kaiju. A pesar de cómo aparentaba Narumi, era el más fuerte, sobre todo porque Isao había envejecido y se había debilitado. Tu oponente es más o menos uno de los más fuertes, Shinra. ¿Qué quieres decir con más o menos? Además, yo soy el más fuerte. Mientras Narumi se quejaba, Isao lo ignoró y siguió hablando con Shinra. Como tú, también usa un arma numerada, pero a diferencia de ti, usa el arma número 1, que tiene la habilidad de predecir el futuro. Oye, director. Le has contado todo sobre mí. ¿Qué forma tan injusta de tratarlo? Narumi se enfureció cuando Isao le contó a Shinra todo sobre su habilidad, porque parecía que Isao lo quería más a él. Maldición. Al ver la reacción enojada de Narumi, Hugo suspiró, pero le pareció normal, ya que Shinra se convertiría en el yerno de Isao, así que era perfectamente normal que Isao tuviera un trato especial hacia Shinra. Por otro lado, aunque Narumi era talentoso, era más o menos un soldado que había trabajado bajo el mando de Isao, y probablemente un medio discípulo, porque Isao le había enseñado muchas cosas cuando trabajaba como capitán de la primera división. Así que, un medio discípulo contra un discípulo completo y yerno, ¿a quién elegiría Isao? Aunque Hugo estuviera ciego o completamente borracho, no necesitaba adivinar la respuesta. Bueno, es más agradable a la vista. Hugo pensó en lo educado y trabajador que era Shinra. Mientras que Narumi solía decir que no necesitaba personas educadas, sino a aquellos que eran capaces, sin duda, un tipo educado y capaz era definitivamente más querido. Además, su arma es una bayoneta. No te diré lo fuerte que es, pero puedes notar que es el mejor con esa arma. Como era de esperar, lo tratas mejor que a mí. Narumi estaba enojado y también sentía celos de Shinra, sobre todo porque Isao lo trataba mejor que a él. Durante su tiempo bajo el mando de Isao, solía ser golpeado y ridiculizado, pero sentía que Shinra era querido, lo que le molestaba. Maldición, ¿en qué era mejor Shinra que él? Lo siento, Shinra era el yerno, así que está claro a quién elegiría Isao, ¿verdad? ¿Es un buen handicap, o acaso crees que no puedes ganarle, Narumi? No me tomes el pelo. Estalló Narumi al oír las palabras de Isao. Cuéntale todo sobre mí. No pienso perder contra un novato. ¿Y qué si Shinra podía ser el portador perfecto del arma número 6? A los ojos de Narumi, Shinra no era más que un novato, un principiante. Aunque Shinra se esforzara durante cientos de años, no sería su rival. Aún así, Shinra estaba bastante interesado en la habilidad del arma número 1. ¿Ver el futuro? Sí, pero en lugar de ver el futuro, la verdadera habilidad del arma número 1 es visualizar las señales cerebrales de un ser vivo y predecir sus movimientos antes de que los realicen, y combinado con su habilidad con la bayoneta, es un oponente temible. Isao miró a Shinra desde la sala de monitores con un dejo de provocación y preguntó, ¿puedes ganarle? Veamos cómo resulta primero. Shinra no pensaba hacer una promesa segura de que definitivamente ganaría. Si ganas, aceptaré tu relación. Ganaré, señor. Si la recompensa de esta victoria era obtener permiso para tener una relación con Kikoru, entonces no había de otra. Aunque Shinra no estuviera interesado en la victoria o la derrota en esta pequeña pelea, decidió ganar. Sin embargo, a Narumi le desagradó la actitud confiada y casual de Shinra al prometerle a Isao, lo que lo puso aún más de mal humor. ¿Crees que puedes ganarme? Comencemos el combate, así lo resolveremos de inmediato. Shinra no le temía a Narumi, sobre todo porque contaba con el respaldo de su suegro. ¿Ah, sí? Veamos si puedes mantener esa confianza cuando peleemos. Narumi tampoco pensaba seguir con más tonterías. Todo se decidiría en el duelo entre los dos. Aunque no estaba seguro de por qué Isao trataba a Shinra de manera diferente, ¿acaso Isao creía que Shinra era mejor que nadie solo porque se había convertido en el portador del arma número 6? Sí, el arma número 6 podía ser el arma más fuerte jamás creada, porque estaba hecha del rey de los kaiju, el kaiju número 6, pero ¿acaso Shinra creía que ganaría solo con esa arma? Narumi había estado peleando y entrenando durante muchos años, probablemente décadas, maximizando la habilidad del arma número 1 y también perfeccionando su técnica de bayoneta al límite. El arma número 1 y la habilidad con la bayoneta. Esas eran las cartas de triunfo de Narumi. Su habilidad con la bayoneta le permitía apuñalar al kaiju con una fuerza tremenda o cortar y disparar a sus enemigos simultáneamente en oleadas, lo que hacía difíciles de predecir sus ataques.
Por otro lado, el arma número 1 le permitía visualizar las señales cerebrales de un ser vivo y predecir sus movimientos antes de que los realizaran, pero eso era lo que Isao y todos creían, cuando la verdad era que él había ido más allá, lo que le permitía percibir los movimientos de los electrones, las fluctuaciones de temperatura, el terreno y cada detalle de un lugar con los ojos alrededor de su cuerpo, haciendo posible predecir lo que sucede mediante una visión mental clara. En otras palabras, era imposible que Shinra lo derrotara. No se podía hacer nada, el destino de Shinra ya estaba decidido. Comience. Shinra ni siquiera usó un arma, solo llevaba puesto su arma número 6. ¿Acaso su confianza viene de su poder de combate liberado del 100%? Sí, el poder de combate liberado de Narumi era solo del 98%, solo una diferencia del 2%, pero aún así, Shinra era demasiado ingenuo si pensaba que ganaría solo con esa diferencia del 2%. A correr. Narumi hizo el primer movimiento directamente, listo para terminar esta batalla al instante para demostrar que Shinra no era nada. Solo que, mundo congelante. Shinra solo extendió la palma de su mano hacia adelante, pero en ese momento, todas las instalaciones, que tenían aproximadamente el mismo tamaño que la última vez, quedaron completamente congeladas, convirtiendo todo en un mundo de hielo. Extremadamente frío, mortal, pero hermoso. Gané, señor. La voz plana de Shinra se escuchó mientras veía a Narumi, completamente congelado frente a él, a punto de levantar su bayoneta listo para cortarlo sin mucha emoción en su rostro. Nadie pudo decir nada, y todos solo pudieron quedarse mirando aturdidos mientras pronto tiritaban por el frío que desprendía la técnica de Shinra, y también por la emoción que provocaba el soldado más fuerte de la historia. Aunque su cuerpo temblaba, Isao asintió y dijo con una sonrisa amable: «Felicidades, puedes casarte con mi hija de inmediato». Shinra. Espera, ¿qué? ¿Qué acaba de oír? ¿Acaso Isao le dijo que se casara con Kikoru? Aunque Shinra se quedó sin palabras, porque ni siquiera se había casado con Mikoto a pesar de que estaba embarazada de su hijo, se sintió desconcertado por un momento. Aún así, dejemos eso para después, total no tenía que casarse con Kikoru de inmediato, y aunque Isao le hubiera dado permiso, no significaba que Kikoru estuviera de acuerdo, así que era mejor que se centrara en el arma número 6, que le otorgaba la habilidad de la criosínesis. La criosínesis era la habilidad del arma número 6, que le permitía congelar todas las instalaciones de entrenamiento al instante. Naturalmente, para hacer esto necesitaba mucha resistencia, y para un humano normal como todos en este mundo, si se atrevieran a hacer lo que él hizo, que era congelar un área tan grande como él, no podrían mantenerse en pie y colapsarían por el exceso de energía usada en esa técnica, lo que provocaría que su cuerpo entrara en estado de estrés y luego se desmayara para detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, para Shinra era fácil, porque a diferencia de las personas de este mundo que solo podían confiar en su resistencia y capacidad física para usar el traje de combate, él también podía confiar en el chakra, así que no haría que el consumo de su energía fuera tan alto. Y a diferencia de otros, que tenían un tiempo limitado para usar este increíble poder, él podría usarlo durante un día y creía que estaría bien. ¿Estás bien, Shinra? Pero aún así, Isao le hizo esa pregunta, y el personal revisó rápidamente el estado del cuerpo de Shinra a partir de los datos que se mostraban en el monitor, pero aunque supieran que estaba bien y su cuerpo estuviera perfectamente en estado óptimo, oírlo de sus labios aumentaba aún más su conmoción. Sí, si necesitan más datos míos, puedo seguir peleando. ¿Qué deberían decir en ese momento? Sin embargo, sin duda, se alegraban de que Shinra fuera uno de los suyos. Aún así, cuando miraron a Narumi congelado, todos se sintieron contradictorios. Su imagen de invencibilidad estaba grabada en sus mentes, y aunque nadie pensara que era más fuerte que Isao, era alguien a quien todos admiraban, porque durante una crisis sería el primero en salvarlos. El estilo de bayoneta de Narumi le permitía luchar en combate cuerpo a cuerpo y a distancia al mismo tiempo, pero más importante aún, su poder de combate liberado del 98% y su habilidad para leer el futuro con el arma número 1 lo convertían en el más fuerte de todos. Sin embargo, por desgracia, frente al poder violento y brutal de Shinra, nadie pensó que Narumi pudiera ganarle. La habilidad de congelarlo todo, frente a ese poder, cualquier lucha no tenía sentido. Sin embargo, la opinión de Shinra sobre el arma número 1 era solo pasable, porque había visto a muchos oponentes capaces de leer el futuro.
Además, en lugar de predecir de forma sobrenatural, sabía que se basaba en análisis y lógica, lo que no era tan absoluto y era bastante complicado, pues se necesitaba un cerebro potente para analizar todos los datos de sus visiones. Por otro lado, el arma número 6 era mucho más simple, ya que le otorgaba a Shinra la habilidad de la criosínesis, y podía congelar cualquier cosa que deseara. De algún modo, en el futuro, sentía que podría ser posible alcanzar el cero absoluto, o congelar el espacio y el tiempo. La manipulación del hielo podía ser una habilidad simple, pero era temible. Sin embargo, aunque el arma número 1 de Narumi no le interesaba mucho, Shinra sí estaba interesado en el estilo de bayoneta de Narumi, que era la combinación de combate corto y largo. La forma podía ser un poco extraña, y el peso debía ser muy pesado, pero sin duda era práctica. Justo cuando Shinra pensaba en probar muchas formas de ensayar su habilidad, rápidamente creó una hoja de hielo en su mano y bloqueó un ataque que estaba a punto de cortarlo. El sonido del hielo y el arma metálica chocaron, resonando en el espacio congelado, antes de que todos se quedaran atónitos al ver a Narumi, que había atacado a Shinra. Narumi. ¡Qué frío, bastardo! Aunque muchos se alegraron del regreso de Narumi, ya que había logrado liberarse del hielo, Narumi se quejaba para sus adentros, sobre todo porque Shinra había podido reaccionar tan rápido a su ataque, aunque lo hiciera en silencio. Sí, hizo un ataque sorpresa. Cuando Shinra lo ignoró, Narumi finalmente se liberó del hielo y quiso darle una lección a este novato de que no se debe bajar la guardia antes de confirmar que el enemigo está realmente muerto, pero por desgracia, Shinra pudo reaccionar y bloquear su ataque. ¿Acaso un capitán de división tiene que recurrir a un ataque sorpresa? Todo vale en la guerra. La guerra debía terminar en victoria, porque si perdían, las consecuencias serían inimaginables para cualquiera. Así que, pase lo que pase, Narumi sabía que debía ganar. Aún así, sabía muy bien que Shinra era fuerte. Su habilidad para congelarlo todo e incluso crear un arma de hielo también lo dejó atónito, pero si Shinra creía que podría ganar solo con eso, estaría equivocado. Los ojos de Narumi comenzaron a sangrar, pero su visión se volvió más nítida como si todo se moviera a cámara lenta. Sí, usó toda su fuerza para pelear contra Shinra, sabiendo que si no lo hacía, perdería otra vez. La habilidad del arma número 6 era demasiado fuerte, e incluso con la fuerza de combate que calentaba el cuerpo del usuario, Narumi sintió un frío que calaba hasta los huesos, y mientras más durara la batalla, sabía que perdería, así que debía terminar todo al instante. Su dedo estaba en el gatillo, listo para usar la bayoneta, pero una vez más, la hoja de su bayoneta fue bloqueada por Shinra. Solo que, ahí tienes. Narumi vio el futuro y supo lo que pasaría, pero aún así no pudo hacer nada, porque una vez más Shinra usó su habilidad para congelar un radio de 100 metros desde donde estaba, ignorando el consumo, y fue a matar. Mirando a Narumi, que estaba completamente congelado otra vez, pero a diferencia de antes, esta vez Narumi ya no podía despertar ni regresar, porque había sido derrotado por completo. La habilidad de leer el futuro era poderosa, pero aún así, el poder de Shinra era tan abrumador que no se podía hacer nada, aunque se viera el futuro. Si huyeras, sería diferente. Con la habilidad de leer el futuro, ¿podrían atrapar a Narumi? Bueno, no eres el único que tiene esta habilidad. Shinra también tenía el Sharingan, y de manera similar al arma número 1 de Narumi, podía hacer lo mismo. Justo cuando pensó que todo estaba bien y podía relajarse. ¿Qué? La tercera división está siendo atacada. ¿Eh? Después de su encuentro secreto con Shinra, su novio, Kikoru regresó a su dormitorio en la tercera división antes de dormir directamente. Si fuera fin de semana, quizá no sería posible porque la esperaría un día de entrenamiento, pero como aún era fin de semana, podía descansar tranquila. Aún así, aunque era descanso, muchas personas estaban dentro de la base porque su hogar quedaba bastante lejos, y era mucho más barato y económico vivir en la base. Así que cuando Kikoru regresó, muchas de las soldados que habían entrado al mismo tiempo que ella quisieron preguntarle al respecto, pero decidieron esperar para más tarde, sobre todo al ver lo agotada que estaba. Sin embargo, cuando vieron una marca roja y provocativa en el cuello de Kikoru, se sonrojaron intensamente, preguntándose quién sería su amante. Francamente, Kikoru podría vivir en una habitación privada o regresar a su casa, pero le parecía un poco incómodo volver a su hogar en su situación actual, y vivir junto con las demás soldados la haría parecer accesible y aceptada por todos, porque la clave de una organización, sobre todo la militar, es el compañerismo.
Sí, podría tener su propia habitación usando la autoridad de su padre, pero este tipo de vínculo y modestia era necesario, sobre todo porque sabía muy bien que podía llegar más alto que nadie debido a su linaje, y para convertirse en una buena líder, necesitaba empezar desde abajo. Kikoru podía parecer una señorita mimada, pero era responsable y sabía que debía dar todo de sí para ser la mejor de las mejores. Aún así, pensemos en eso más tarde, sobre todo porque tenía sueño, y solo quería disfrutar de las consecuencias de su encuentro amoroso con su querido novio. Pero ¿qué pasaría si supiera que su padre había aceptado su relación e incluso los instaba a casarse? Fufufu. Mientras Kikoru reía en sueños, Mina, que estaba gestionando los datos de la base y varias cosas dentro de ella, era ayudada por Osina, su vicecapitán. ¿Sabes, comandante? ¿Qué? He oído que está en medio de la prueba del arma número 6. Él. ¿Te refieres a Shinra-kun? Sí. Osina soltó un suspiro resignado y dijo, qué bien tener un buen suegro. La relación entre Shinra y Kikoru no era exactamente un secreto, pero le causaba cierta impotencia el trato especial que Shinra recibió después de salir con Kikoru, vicecapitán Osina. Sin embargo, Mina miró fríamente a su vicecapitán y dijo, si piensas así, ¿acaso no eres tú el mismo? Además, con su talento, ¿no es normal que reciba un trato especial? Tienes razón. Lo siento. Osina levantó ambas manos mostrando su sumisión mientras se disculpaba. Solo pretendía bromear, pero nunca esperó tener una reacción tan fuerte de Mina. Él mismo sabía que si existía una razón por la que Shinra recibía un trato especial de Isao Shinomiya, era porque Shinra era realmente talentoso. Al mismo tiempo, mientras Shinra recibía un trato especial, Osina también recibía el mismo trato, pues su familia era la de un famoso instructor de esgrima que había enseñado a todas las organizaciones militares del país, y muchos de sus familiares habían trabajado para la fuerza de defensa dentro de la organización. Si había una razón por la que Osina podía usar una espada a pesar de que le dijeron que no, era porque su familia tenía mucho prestigio, y por eso también pudo convertirse en vicecapitán con tanta facilidad. Sin importar eso, espero que pueda manejar el arma numerada y regresar con nosotros. Tienes razón. Ambos sabían muy bien que habían cometido traición, sobre todo al haber ocultado el hecho de que Kafka, en realidad, era un kaiju. Aunque Kafka no era diferente de un humano normal, sabían que su cuerpo se había convertido en el de un kaiju. Como eran conscientes de este hecho, deberían haber informado a los superiores. Sin embargo, lo mantuvieron en secreto. Por suerte, bajo su observación, Kafka no cambió, y ni Shinra ni Kikoru tenían intención de exponer este secreto. Aún así, pase lo que pase, si era posible, deseaban que Shinra regresara a la tercera base, sobre todo cuando se había vuelto más fuerte, manejando el arma numerada más poderosa, el arma número 6. Y, si es posible. Mina miró el documento frente a ella, pensando que no era adecuada para el puesto de capitana de división, porque la presión era muy alta, y si fuera posible, deseaba que Shinra compartiera esa carga o simplemente le quitara esa responsabilidad, para que ella pudiera estar detrás de él, siguiéndolo bajo su liderazgo. Sí, este pensamiento era un poco patético, sobre todo porque muchos la habían confiado y todos habían depositado su confianza en ella, pero ella quería huir. ¿Y qué podía hacer? Su propósito nunca había sido estar por encima de muchos, agobiada por la responsabilidad debido a su talento. Simplemente quería convertirse en soldado junto a los demás para luchar contra los kaiju, no en una heroína a cuya frágil espalda se confiaran todas las vidas de sus compañeros. Sin embargo, curiosamente, aunque anhelaba el momento de estar detrás de él, o a su lado, se sentía irritada e incluso molesta al pensar que quien estaba a su lado no era ella, sino Kikoru. Mientras tanto, Osina, que notó el cambio de humor de Mina, comenzó a callarse para no enfadarla, preguntándose por qué su estado de ánimo había cambiado de repente. ¿Sería cosa de ese momento? Aún así, si se atreviera a decirlo, estaba seguro de que lo golpearían. Sin importar eso, mientras Shinra trabajaba duro y se esforzaba al máximo para convertirse en el mejor soldado y proteger a todos en este país de los kaiju, todos en la tercera base daban lo mejor de sí, ya fuera en combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, teoría o muchas otras cosas. Shinra, luego seré mejor que tú. Gritó Kafka mientras miraba el cielo lejano. No creo que eso sea posible, senpai. Ichikawa miró a Kafka sin palabras. No hay nada imposible. Incluso este hombre de 32 años finalmente ha sido aceptado en la fuerza de defensa, así que nada es imposible. Senpai.
Sí, todos hacían su mejor esfuerzo por su cuenta, tratando de ser los mejores, y se superaban de alguna manera para convertirse en héroes y proteger a todos del terror conocido como Kaiju. Sin embargo, lo que no sabían era que a 8000 metros sobre el cielo, varios Kaiju con forma de pterosaurio volaban en grupo, algo que debería haber sido imposible, porque según los registros, este tipo de Kaiju siempre se había visto volando individualmente, no en bandadas. Inicien el descenso. Sobre esos Kaiju con forma de pterodáctilo, un Kaiju parecía diferente a los demás. Hablaba en lenguaje humano, dando órdenes a los Kaiju para que descendieran y comenzaran sus ataques contra la tercera base, donde se encontraban Kafka, Mina, Oshina y Kikoru, antes de crear un caos que nadie podría haber imaginado. ¡Boom! Cuando varias explosiones ocurrieron, destruyendo muchos de los edificios de la base de Tachikawa, hogar de la tercera división, la sala de control envió rápidamente un informe de emergencia a todos, porque el desastre había llegado a su puerta. Sala de control. ¿Qué está pasando? Han aparecido docenas de monstruos dentro de la base del área. A juzgar por la situación actual, es más probable que sea una incursión aérea de los monstruos. Resistencia estimada: 6,4, 6,2, 6,3. Cada monstruo es de nivel base. Nadie podía mantener la calma, y todos se prepararon rápidamente para luchar, mientras muchos enviaban señales de socorro a varias bases, informando de la crisis que enfrentaban. Mina y Oshina reunieron rápidamente a todos los soldados y se prepararon para el combate. Naturalmente, Kikoru también se unió, al igual que Kafka, Ichikawa y todos los demás. A pesar de ser novatos que acababan de ingresar, también fueron movilizados porque se necesitaba toda la mano de obra antes de que llegara su refuerzo para detener este desastre que se abatía sobre su base antes de que se extendiera a los alrededores. Entonces, como era de esperar por el profundo conocimiento de Kafka, entendió la rareza de esos Kaiju con forma de pterodáctilo que normalmente deberían aparecer solitarios, volando por su cuenta, pero que aparecían en grupo, lo que significaba: Vicecapitán, creo que debe haber un Kaiju que lidere este grupo. Sí, lo creo también, confirmó Oshina las palabras de Kafka, porque frente a él, el Kaiju más poderoso, el que lideraba este grupo, estaba plantado. Con forma de Kaiju humanoide y una cola que parecía de lagarto, se paró frente a Oshina y preguntó en lenguaje humano: ¿quién es el más fuerte aquí? Todos se conmovieron, sin esperar que un Kaiju hablara en lenguaje humano. Sin embargo, Oshina respiró hondo para calmarse, antes de mirar al Kaiju con una expresión resuelta y decidida. Soy yo. Soy el más fuerte. Entonces, peleemos. Con esa respuesta, el Kaiju lanzó un golpe poderoso hacia Oshina, mientras Oshina desenvainaba sus dos espadas para enfrentarlo. Vicecapitán. Mientras todos en la tercera base comenzaban su batalla contra la invasión de Kaiju, los soldados empezaron a luchar, y la base cercana preparó refuerzos para ayudar a los miembros de la tercera base. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, el Kaiju con cabeza de hongo, que había estado escondido y acumulando poder, monitoreaba todo lo que sucedía en la tercera base para observar y tratar de buscar a aquel que le había causado esa sensación extraña. Si alguien viera a este Kaiju, diría que era el Kaiju número 9, que tenía la habilidad de crear, fusionarse y controlar a otros Kaiju. Se podría decir que era el primer Kaiju inteligente que pensaba como un humano en lugar de como un Kaiju, cuyo único propósito era destruir a la humanidad. El Kaiju número 9 no era imprudente, sino que construía su poder lentamente y desarrollaba su plan paso a paso, pues todavía desconfiaba de aquel que de alguna manera había matado a su copia. ¿Pero dónde está? Como todos los Kaiju de la tercera base estaban bajo su control, podía controlarlo todo. Intentó buscar el factor variable que pudiera causar un fallo en su plan. ¿Quién es? Muchos de los soldados que aparecieron en la tercera base eran poderosos, ya fuera Oshina con su estilo único de esgrima, Kikoru con su alto poder de combate liberado y un arma especializada única, o Mina Ashiro, la soldado más fuerte en combate a distancia. Sin embargo, el poderoso Kaiju que lideraba el grupo de Kaiju con forma de pterodáctilo era tan fuerte que todos estaban en una situación difícil. Aún así, mientras todos trabajaban, solo era cuestión de tiempo que todos los Kaiju fueran derrotados. No, no puede seguir así. El Kaiju número 9 sintió que si dejaba que ese grupo de Kaiju fuera derrotado, no podría descubrir la inquietud que había sentido antes. Sentía que debía descubrir el secreto que hacía que su cuerpo se sintiera amenazado, así que en ese momento, aunque creía que era demasiado pronto, decidió liberar otro grupo de Kaiju desde el subsuelo para hacer la situación más caótica. Informe. Aparece otro Kaiju desde el subsuelo.
Docenas de kaiju con forma de hormiga han aparecido y atacan la tercera base. ¿Qué? Cuando todos pensaban que la victoria estaba ante sus ojos, se dieron cuenta de que solo era el principio, porque otro grupo de kaiju intentaba atacarlos de nuevo. Si esos kaiju fueran débiles, podría estar bien, pero este grupo era fuerte, y como los soldados estaban al límite después de haber peleado durante un tiempo, su situación volvía a ser crítica. ¿Qué debemos hacer? Todos estaban desesperados, y nadie sabía qué hacer, porque los tres soldados más fuertes, Oshina, Kikoru y Mina, estaban ocupados peleando contra el kaiju número 10, Ark. Y Sumo. Los gigantescos kaiju con forma de hormiga que emergieron del subsuelo lo destruían todo, e intentaban matar a todos los soldados, mostrándoles una escena de desesperación que nunca habrían imaginado. Solo que Kafka se sentía perdido, incapaz de hacer nada. Aunque había trabajado duro, su poder de combate liberado solo había alcanzado el 1%, sin importar cuánto se esforzara. Su talento era evidente, y todo lo que podía hacer era atiborrar su mente con todo el conocimiento de kaiju de los registros, bibliotecas e incluso internet, pero por desgracia, era la primera vez que veía un kaiju con forma de hormiga. Aunque la hormiga podía parecer menos intimidante, cuando su tamaño era tan inmenso, se convertía en un kaiju temible, porque podía emerger del subsuelo y también heredaba más o menos el poder de la hormiga de levantar 50 veces su peso corporal. Frente a esos kaiju con forma de hormiga, los grandes edificios eran como juguetes y los arrojaban por los aires, causando más caos y una escena de pesadilla que nadie había imaginado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ichikawa. Ese grito despertó a Kafka, y entonces vio a su amigo, que estaba a punto de ser partido por el kaiju hormiga, lo que lo hizo transformarse rápidamente en la forma que había jurado a todos que no adoptaría. Sí, Kafka sabía que si se transformaba, su destino terminaría siendo un sujeto de experimento o transformado en un arma o armadura de combate. Sin embargo, soy miembro de la fuerza de defensa. Cuando sus compañeros estaban en peligro, ¿acaso no debía salvarlos? Al moverse, lanzó un golpe que destruyó rápidamente al kaiju hormiga junto con el edificio cercano. El impacto y la fuerza detrás de ese puño hicieron estallar todo. Sin embargo, todos estaban tan conmocionados que no podían creer lo que veían. Sus ojos, sus bocas, todo era incapaz de comprender lo que sucedía, incluido Ichikawa, a quien Kafka había salvado. Pero Kafka, transformado en kaiju, miró a Ichikawa con una sonrisa y preguntó: ¿Estás bien, Ichikawa? Ichikawa. Sin embargo, el kaiju con cabeza de hongo, que vio la aparición de Kafka y el poder que emanaba de su cuerpo, tenía los ojos llenos de brillo al darse cuenta de la existencia que lo acercaba a la era de los kaiju que dominarían el mundo. Por fin te encontré. El kaiju número 8. Cuando Kafka, transformado en el kaiju número 8, el campo de batalla rápidamente se volvió favorable para la fuerza de defensa. Ante el poder del kaiju que alcanzaba un nivel de fortaleza de 9,8, todos esos kaiju de tamaño mediano fueron destruidos, hechos añicos de un solo golpe. En ese momento, Kafka se liberó, convirtiéndose completamente en el kaiju que le correspondía, mostrando su poderoso poder para dominarlo todo. Sin embargo, todos los que vieron lo que sucedía estaban perdidos, y solo podían ver a Kafka, que se había convertido en kaiju para luchar junto a ellos, pero en lugar de alegría por ser salvados, sintieron una intensa sensación distorsionada en sus corazones. El divertido compañero al que se habían acercado durante el entrenamiento resultó ser un kaiju. Kafka y vino, ese viejo de barriga bastante grande y el poder de combate liberado más bajo, en realidad era un kaiju. No es cierto, ¿verdad? Dime que estoy soñando. Ichikawa, ¿qué demonios está pasando? Yaru Furuhashi, el nuevo soldado de peinado tipo pompadour, agarró a Ichikawa mientras le preguntaba en voz alta, aún sin poder creer el hecho que tenían delante. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué ese viejo se convirtió en un kaiju? Pero Ichikawa no pudo decir una sola palabra mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, porque sabía muy bien que Kafka se había sacrificado por él. Si no fuera tan débil. No, Ichikawa no era el único, porque todos sabían que si no fueran tan débiles, ¿acaso habría pasado todo esto? ¿Acaso Kafka se habría transformado en kaiju para salvar a todos? La respuesta es no. Naturalmente, Oshina, Kikoru y Mina también se dieron cuenta de lo que sucedía, y sintieron una intensa impotencia y arrepentimiento por no haber podido detener a Kafka. ¿Eh? ¿Qué es eso? El kaiju que luchaba contra los tres se quedó atónito al ver la poderosa energía que emitía Kafka, que se había convertido en el kaiju número 8. ¡Qué fuerte!
Sin embargo, el Kaiju, en lugar de asustarse, se interesó aún más en el Kaiju número 8 y deseaba pelear contra él. Quítense de en medio, hormigas. Quiero pelear con él. No lo harás. Esta vez, Oshina, Kikoru y Mina dieron todo de sí y lucharon contra este poderoso Kaiju, que lideraba el ataque a la base de la tercera división, con todas sus fuerzas. Oshina, con su estilo de 2 espadas, cortaba la carne del Kaiju como si fuera sashimi. Kikoru usaba su hacha especializada para destrozar al Kaiju. Mientras tanto, Mina usaba su cañón de riel para hacer añicos al Kaiju. Ja. Más. Sin embargo, el Kaiju continuó enfrentándose a ellos y dando todo de sí. Solo que Kafka, después de derrotar a todos los Kaiju pequeños, se acercó al poderoso Kaiju, le dio el golpe final y lo derrotó junto con Oshina, Kikoru y Mina. Pierdo, dijo el poderoso Kaiju a pesar de tener todas las partes de su cuerpo destruidas excepto la cabeza, que rodó por el suelo sucio. Sin embargo, Kafka, Oshina, Kikoru y Mina ignoraron a este Kaiju porque lo habían derrotado. En cambio, todos se miraron con una expresión complicada, porque en ese momento, el hecho de que Kafka pudiera convertirse en Kaiju quedó expuesto ante el mundo. Todos en la tercera división, e incluso los de las bases cercanas, sabían que Kafka no podía transformarse en Kaiju. Nadie podía ocultar este hecho, y pronto todos en la fuerza de defensa, incluidos los altos mandos, podrían conocer este secreto. Lo siento. Kafka estaba agotado, ni siquiera podía levantar los brazos ni las piernas, pues estaban rotos después de sus feroces peleas contra todos los Kaiju de la tercera base. Pero aún así, decidió disculparse, porque sabía muy bien que había desperdiciado la oportunidad que le dieron. Todos habían intentado salvarlo, ocultando el hecho de que podía convertirse en Kaiju, pero él desperdició esa oportunidad y se transformó. Al ver esa sonrisa brillante de Kafka, los 3 sintieron que sus corazones se desgarraban, pero no pudieron decir nada. En cambio, lo que debían hacer era recoger sus armas y apuntarlas a Kafka, atraparlo porque era un Kaiju, pero... maldición, ¿cómo pueden ignorarme? Puede que haya perdido, pero esto no es el final. En ese momento, el poderoso Kaiju que había sido derrotado se enfureció por su indiferencia. Al mismo tiempo, los Kaiju con forma de pterodáctilo que habían sido derrotados se reunieron, luego continuaron expandiéndose hasta volverse tan inmensos que casi cubrían el cielo, lo que hizo que todos sintieran una sensación de pavor. Hay una bomba dentro. Ja. No he perdido. Esto es un empate. El Kaiju no creía haber perdido, porque la explosión mataría a todos, y aunque muriera, el resultado de su batalla terminaría en empate en lugar de su derrota. Todos los que pensaban que habían visto el amanecer de la esperanza estaban nuevamente desesperados. Kafka, que pensaba en rendirse, intentó moverse, pero estaba al límite, porque todas las peleas que había tenido antes habían llevado su cuerpo al extremo, y ya no podía salvar a nadie. Muévete. Kafka intentó forzar su cuerpo, tratando de elevar esta explosión hacia el cielo para que nadie resultara herido, pero por desgracia, por mucho que lo intentara, no podía hacer nada. Una vez más, era impotente. Cuando ocurriera la explosión, todos morirían, y su lucha terminaría en desastre. Muévete. Kafka estaba desesperado. Mina, Kikoru y Oshina tampoco podían pensar en una forma de salvar a todos, y la risa del Kaiju resonaba en el espacio. Ja. Mueran. Sin embargo, en ese momento de crisis. Buen trabajo. A una velocidad que los ojos no podían ver, Kikoru y todos recordaron de alguna manera la imagen de la mujer heroica que salvó a todos del Kaiju número 6, el conocido como el rey de los Kaiju. Mamá. No soy tu madre. Shinra, que había aparecido tan lejos de Nagano en la base de Tachikawa, se quedó sin palabras ante las palabras de su novia. Sin embargo, podría hablar de eso más tarde, porque estaba al límite y casi era hora de que ocurriera la explosión. A diferencia de antes, no llevaba puesto el arma número 6 que le permitía usar el poder de la criosíntesis. En cambio, llevaba la armadura de combate especial, conocida como el arma número 4, el arma que usaba la madre de Kikoru en el pasado cuando vivía, y cuyo poder era volar. Con 2 juegos de repulsores en sus omóplatos, Shinra hizo crecer alas que le permitieron alcanzar una velocidad que rompía la barrera del sonido. El arma más rápida jamás creada, el arma número 4. Cuando apareció, se movió debajo de la bomba, luego se elevó hacia el cielo para que la explosión no hiriera a nadie. Shinra era pesada. Esa bomba Kaiju era tan pesada que debía pesar decenas de toneladas, pero él se forzó a elevarse tan alto en el cielo antes de... ¡Boom!
una luz deslumbrante irradió todo el cielo nocturno, como si fuera un sol, antes de que una potente explosión resonara en los alrededores, casi reventándoles los oídos al sentir el impacto de la poderosa onda expansiva, a pesar de que la explosión ocurría en el cielo. Pero aún así, sus ojos se dirigieron hacia una figura que descendía lentamente del cielo y que había salvado a todos. Nadie dijo nada, pero su figura quedaría grabada en su memoria para siempre. No puede ser. El poderoso Kaiju, que pensaba que el resultado sería un empate, se quedó desconcertado al ver la figura de este joven. Aún así, Shinra aterrizó lentamente frente a Kafka, que había ido revirtiendo su transformación de Kaiju a normal, mostrando su mejor sonrisa, y dijo: «Gracias, Shinra-kun. Ah, puedes cuidar de Mina por mí. Es muy llorona y necesita a alguien a su lado». ¿Por qué dijo Kafka esas palabras? Porque Kafka sabía qué destino le esperaba. Tomando aire hondo, Shinra dijo con una expresión de impotencia: «Kafka y Vino, quedas detenido.